Hola, en este video les mostraré cómo se hace este aparejo de pesca muy útil para pesca con línea de mano. Pasemos a ver los accesorios para este proyecto. Hilo monofilamento de 50 milímetros. Hilo monofilamento de 80 milímetros. Dos hilos de 20 centímetros cada uno. Dos anzuelos número 10. Una herramienta para realizar los cortes. Una plomada de 70 gramos que lo hemos realizado previamente. Un alicate. Además, una tabla con hilo monofilamento de 60 milímetros en el cual montaremos la armada o aparejo. Un carrete con hilo monofilamento de 60 milímetros, el cual nos servirá para ejemplo de montaje. Pasemos a realizar la armada de pesca. Cogemos el primer anzuelo y hacemos el nudo. Damos varias vueltas con el hilo monofilamento de 50 milímetros. Y por último, introducimos el trozo de hilo que nos quedó por el pequeño lazo que siempre nos queda en este tipo de nudos. Cortamos el sobrante. Desde el anzuelo a la gasa que vamos a realizar dejamos 10 centímetros. Cortamos el sobrante. Ya tenemos los dos anzuelos con sus respectivos nudos y lazos, listo para montar en el aparejo. Ahora cogemos el hilo monofilamento de 80 milímetros. En esta línea montaremos la plomada y los anzuelos. Comencemos haciendo un lazo grande, el cual nos servirá para sujetar la plomada. Que esta tenga una medida de 15 centímetros aproximadamente. Para hacer el nudo hacemos un bucle y luego pasamos por el bucle la punta del hilo 2 veces y cerramos. Cortamos el sobrante. Cogemos la plomada previamente preparada. Enseguida el lazo introducimos por el lazo de la plomada. Seguidamente tiramos y listo.
El siguiente paso es hacer un nudo bucle. Para ello dejaremos 65 centímetros desde la plomada. Una vez que tengamos la medida correcta, procedemos a hacer el nudo. Para cerrar el nudo podemos usar nuestros dientes, cogiendo el lazo y tirar cada extremo de los hilos con nuestras manos. Yo lo estoy haciendo con las manos para que ustedes no se pierdan la secuencia. Ponemos el lazo del anzuelo sobre el lazo del nudo cuentagotas. Enseguida introducimos el anzuelo, lo pasamos y tiramos. Cogemos el hilo blanco y lo atamos en el hilo del anzuelo. Si tienes hilo elástico, te vendría mejor. Este hilo nos será útil para amarrar el cebo o carnada. Seguimos con el siguiente nudo. Para ello dejamos 65 centímetros y medimos desde el último nudo, y es el que acabamos de hacer. Una vez que tengamos la medida, procedemos a realizar el nudo. Ahora, igual que en el anterior, hacemos lo mismo para colocar el anzuelo y el respectivo hilo. Este trozo de hilo sirve para amarrar el cebo dando varias vueltas sobre la carnada y el anzuelo. Ya tenemos los dos anzuelos con sus respectivos hilos para sujetar el cebo de pesca, incluyendo la plomada.
Seguimos armando este aparejo de pesca. Medimos 1 metro más 10 centímetros desde el último nudo, bucle, cuentagotas. Ya con la medida de 1 metro y 10 centímetros, hacemos un lazo grande de aproximadamente 14 centímetros. Cerramos el nudo. Dejamos 10 centímetros y cortamos. Ahora con un trozo del mismo hilo le daremos vueltas. Muchas vueltas sobre los 2 hilos. Este tramo servirá para poder agarrar el aparejo en el momento de hacer el lance. Utilizamos el alicate para tirar del otro extremo. Nuevamente utilizamos el alicate para tirar los hilos. Para tirar y hacer el nudo es recomendable mojar con agua para facilitar el deslizamiento. Cortamos los excedentes y listo. Es de aquí
que cogeremos el aparejo de pesca y girar para realizar los lanzamientos. Podemos usar este tipo de carretes. Unimos las líneas y tenemos el equipo para pesca o línea de mano. También puedes montar en un accesorio como este. Cogemos el lazo del aparejo que acabamos de hacer e introducimos por el lazo del hilo que contiene la tabla. Enseguida hacemos pasar la plomada, luego los anzuelos. Y listo, ya tenemos una buena línea para pesca de mano. Si te gusta la pesca, suscríbete a este canal y activa tus notificaciones para ver todos mis contenidos. Llegamos a la parte final del vídeo, espero que te sea de mucha utilidad. No olvides compartir, darle me gusta y haz tu comentario. Nos vemos en el siguiente.